enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología de alta prevalencia. Se estima que en torno al 20% de la población tiene o ha tenido síntomas en los últimos 6 meses. Hoy vamos a tratar de ello con un especialista del aparato digestivo del Hospital Recoletas, Miguel Sánchez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué es esta enfermedad? Porque seguro que muchos que nos están viendo les suena raro el nombre, pero bueno, es muy común, ¿no? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se refiere a las consecuencias del paso patológico y crónico del contenido del estómago hacia el esófago. Básicamente del contenido del estómago ácido, que es la secreción propia del estómago, que es una secreción ácida, y del contenido de sales biliares que de manera fisiológica se producen en el hígado, pasan al duodeno, que es el tramo inicial del intestino, y refluyen fisiológicamente hacia el estómago. Entonces, estos dos componentes producen una agresión en un entorno en el que no deberían estar, como es el esófago, o incluso si el reflujo es más alto, pues en las vías respiratorias, en la laringe o incluso en la boca. Esto produce, bueno, pues una serie de molestias, ¿no?, a las personas. ¿Qué tipo de sintomatología? Pues a ver, el síntoma típico por el que los pacientes suelen acudir es lo que los médicos llamamos la pirosis, que es la sensación de que el ácido te asciende hacia la boca, que a menudo pues, es una sensación que aparece después de comidas fuertes, cuando uno come y se tumba porque se facilita por la falta de gravedad. Otros síntomas que se pueden producir en función de la agresión, del tiempo que se lleve produciendo la enfermedad, de la intensidad de la enfermedad, pues pueden ser síntomas del propio esófago por lesión esofágica, que puede ser dolor, que es la odinofagia, o dificultad para tragar, que es la disfagia. Puede haber síntomas laríngeos, tos, laringitis, por la agresión del contenido ácido en la laringe. Incluso puede haber problemas respiratorios. Hay gente que puede tener neumonitis, asmas, que están derivadas del propio reflujo del contenido gástrico hacia los pulmones. Y también, como es lógico, pues en la boca. Y, el ácido es muy corrosivo y puede estropearte los dientes, puede producir aftas, úlceras, etc. Claro, has comentado, ¿no? El síntoma más común es la acidez. Cuando sí, eso es lo que la gente... Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no?, lo ha padecido en algún momento, sobre todo cuando hacemos comidas bueno, pues excesivas, ¿no?, que estamos diciendo. Pero esto no significa que tengamos esta enfermedad, ¿no? No, a ver, todo el mundo alguna vez ha sentido esa sensación. Eso es normal, eso es fisiológico. El paso de contenido gástrico al esófago también es normal. El problema surge cuando el mecanismo que tenemos para evitar ese paso hacia arriba, que es básicamente el esfínter que hay ahí. Los esfínteres son válvulas del organismo que impiden el paso en una dirección y facilitan el paso en otro. Claro, el contenido, lo lógico es que el contenido vaya, cuando uno traga, del esófago al estómago. Es fisiológico, porque esto no son válvulas cerradas al 100%, pues que algo de contenido pueda pasar hacia el esófago. Eso es normal, todo el mundo lo tenemos. Lo que ya no es normal es que ese esfínter esofágico inferior no funcione, o que haya una alteración anatómica porque, por ejemplo, se produzca una hernia de hiato y entonces el estómago asciende hacia el tórax y desaparece ese mecanismo valvular, que a menudo se acompaña también de una separación de un componente del esfínter, que son los pilares del diafragma. Son unos músculos que vienen del diafragma y que contribuyen también al cierre. Entonces, cuando una persona tiene estos problemas, es cuando el reflujo ya es más evidente y cuando acaba siendo un problema y una enfermedad. Crónico, ¿no? Porque cuando es buen momento para acudir al médico. Hay gente que puede estar, bueno, pues toda la vida, ¿no?, sin pensar que le puede estar ocurriendo algo. De hecho, esto en muchas personas es algo congénito. Se sabe que es un problema de la formación en el periodo fetal, y que no hay un cierre adecuado. En el niño pequeño es fisiológico y a veces luego eso no se soluciona. Los niños pequeños tienen un reflujo fisiológico, todos, pero luego se resuelve
en personas concretas no se resuelve y tienen un reflujo desde que nacieron. No lo saben porque los síntomas tardan muchos años a veces en aparecer. ¿Y esta enfermedad tiene cura? ¿Tiene tratamientos? Tiene cura, tiene un tratamiento médico, que es lo primero que hay que intentar. Básicamente hay dos fármacos, dos tipos de fármacos. Son fármacos que lo que hacen es disminuir la acidez de la secreción gástrica. Uno es los inhibidores de un receptor que se llama H2, que el típico es la ranitidina, y otros que son más efectivos aún, que son los que usamos habitualmente, son los inhibidores de una bomba que se llama la bomba de protones, que contribuye a la secreción ácida. El típico es el omeprazol, que todo el mundo conoce. Ese es el tratamiento médico que se empieza siempre en todos estos pacientes, que en la grandísima mayoría de las veces es efectivo en los síntomas. Hay un problema que se conoce, que es que estos fármacos controlan la secreción ácida, pero la secreción biliar no. La secreción biliar sigue existiendo. Nosotros con estos fármacos no impedimos el reflujo, lo que impedimos es la agresión del ácido. Esos síntomas, ¿no? Exactamente, la agresión del ácido que va en el contenido gástrico ascendiendo hacia la boca, digamos. Pero las sales biliares no las controlamos y hay certeza de que la agresión en el esófago muchas veces depende más de esas sales biliares que del propio ácido, porque los cambios que hay en las células se deben más a esa secreción biliar. Esto pasa en un porcentaje ínfimo de los pacientes, por suerte, porque si no tendríamos que operar a todo el mundo. El problema es que estos cambios que van pasando son los que en última instancia, en un porcentaje mínimo, por suerte, pueden acabar en un cáncer de esófago, que ahora mismo es, digamos, el motivo mayor del cáncer de esófago, el reflujo gastroesofágico. Has hablado de operación, es decir, no solo hay un tratamiento farmacológico, sino que también realizáis cirugía. ¿Todos los pacientes pueden pasar por cirugía? Hombre, en teoría, a priori, cualquier paciente se podría operar. Lo que pasa es que no todo el mundo de entrada está indicado, es aconsejado operar. Lo lógico es hacer un tratamiento médico y un seguimiento. Cuando los pacientes se mantienen asintomáticos con el tratamiento médico y haciendo un seguimiento mediante endoscopias, vemos que no hay cambios en el esófago, que han desaparecido todos los síntomas, si los tuviera, respiratorios o laríngeos, pues probablemente ese paciente, en función también de la edad y de muchos factores, hay que hablar con el paciente, porque hay gente que no está dispuesta a estar toda una vida con tratamiento médico, porque hay gente muy joven que igual le estás planteando 60 años de vida con un tratamiento que en muchos casos no sabemos qué efectos puede producir al cabo de 40 años. Sabemos que producen efectos adversos, algunos, la gran mayoría son leves, pero hay algunos que ya pueden ser serios. Entonces, a pesar de que a priori se pueda plantear un control de los síntomas, hay mucha gente que dice, mira, yo es que no quiero estar toda mi vida tomando esto, o es que resulta que el día que se me olvida, me paso el día... Claro, porque este tratamiento es diario. Claro, todos los días. Claro, sí. Entonces, en esos casos, haciendo siempre primero un estudio muy objetivo, por supuesto hay que hacer una endoscopia para asegurarnos si ya hay agresión sobre la mucosa del esófago. El propio endoscopista nos informa de la existencia de una hernia de hiato, por ejemplo, si lo hubiera. Podemos hacer un estudio de contraste, de radiografía con contraste, de un esófago gastroduodenal, que se llama, que ve cómo el contraste que nosotros introducimos o que el radiólogo introduce refluye otra vez hacia arriba. Y luego dos pruebas que son fundamentales, sobre todo para los cirujanos, antes de plantearnos una cirugía, ya no solamente para diagnosticarlo, sino también para lo que pueda pasar después de la cirugía y poder contrastarlo, son hacer una pHimetría, que es un análisis durante 24 horas de la acidez que tiene el esófago, en el que hay unos parámetros a partir de los cuales sabemos que eso ya es patológico. Y luego una manometría esofágica, en la que vemos que efectivamente el esfínter que está ahí en la unión esófago-gástrica, el esfínter esofágico inferior, no funciona, y que el esófago tiene una motilidad normal, porque es importante operar a un paciente en el que la motilidad no esté extremadamente alterada, porque
podríamos o elegiríamos diferentes técnicas, porque cuando el esófago tiene una motilidad alterada, igual luego no tiene suficiente fuerza para atravesar la nueva cirugía, la cirugía que vamos a hacer, el nuevo esófago que le vamos a dejar, digamos, porque vamos a cerrar un poquito eso, y si hay un esófago muy alterado, podemos encontrar luego problemas. ¿Esa cirugía es eficaz? La cirugía, cuando está bien hecha, es eficaz prácticamente en todos los pacientes, en un 90% se podría decir. Lo que pasa es que no es una cirugía matemática, no, es una cirugía en la que nosotros lo que hacemos es una nueva válvula, cogiendo el estómago, el fundus del estómago, que es el comienzo de la bolsa inicial del estómago, lo pasamos por detrás o por delante, depende, hay muchas técnicas. Normalmente lo que se hace es una funduplicatura de Nissen, que se llama, que es pasarlo por detrás y fijarlo otra vez. Aquí delante haces una válvula y cierras los pilares del diafragma. Esto, claro, se puede apretar más o se puede apretar menos. Esto, hombre, nosotros ya sabemos más o menos, pero cómo hacerlo, pero quiero decir, lo digo porque hay veces que luego los pacientes en el posoperatorio, pues en algunas ocasiones pueden referir que notan dificultad para tragar, y es porque, claro, era un camino que estaba muy abierto, para que nos entendamos, que nosotros lo hemos puesto como debería estar, y el paciente, claro, tiene una sensación a veces que es extraña, porque igual nunca ha tragado bien, siempre ha tenido eso abierto. Entonces le volvemos a poner todo en su sitio y notan dificultad. Es una dificultad que normalmente es pasajera. Es verdad que a veces puede ocurrir que lo hayamos cerrado demasiado y se tenga que volver a reoperar al paciente. Esto es raro. Volver a ocurrir, ¿no? Pero el porcentaje es muy alto de éxito. Pero el éxito es enorme. El éxito, hombre, yo creo que en una cirugía como esta, que es muy funcional, tener un éxito de más del 90% está muy bien. Es un resultado muy bueno. ¿Y el paciente cuánto tiempo puede estar en recuperación? El paciente, si todo va bien, en un par de días está en casa. Y luego normalmente les aconsejamos una dieta pues suave, con alimentos de fácil deglución, digestión, pues para que, sobre todo al principio, que siempre se produce una inflamación de la zona que hemos operado, pues tenga los menores síntomas y las menores molestias. Pues Miguel, muchísimas gracias por habernos explicado un poco más de cerca esta patología. Muchas gracias a vosotros.